Olá, pessoal. Eu sou Lenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist, nós estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua trajetória na história ambiental. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas em geral a se interessarem por história ambiental. Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq e é também uma iniciativa de história pública. Lutz Global recebeu o selo Saberes Históricos da Associação Nacional de História, a ANPU, em reconhecimento aos nossos esforços de divulgação científica da história ambiental, que nos deixa muito felizes. Para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no canal, assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Hoje estou, então, aqui junto com a Sara Rocha Fritz, que é mestranda em História pela UFSC, para me ajudar a moderar o debate. E essa é a nossa terceira temporada de entrevistas. Tivemos que dar uma pausa, né, agora nos primeiros meses do ano, pois estamos com muitas atividades, né? A Sara está cursando mestrado e dando aula. O Denis também está fazendo sanduíche na Brown University, nos Estados Unidos, hoje, apesar de não estar aqui com a gente. E eu também estou com uma agenda muito corrida aqui na universidade. E hoje a nossa convidada é a colega, a professora Cláudia Leal. Cláudia é professora no Departamento de História e Geografia da Universidade de Los Andes, em Bogotá, Colômbia. É doutora em Geografia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ela ajudou a fundar e foi co-presidente da SOLCHA, Sociedade Latino-Americana e Caribenha, né, de História Ambiental. Publicou várias obras, né, foi coeditora com John Soluri e José Augusto Pado, da coletânea Um Passado Vivo, dos Siglos de História Ambiental Latino-Americana, que é a versão em espanhol, né, do livro A Living Past. Ela está finalizando uma história dos parques nacionais na Colômbia e também está pesquisando sobre a história dos animais. Essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste das nossas agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo suas perguntas, impressões, dúvidas, né, o que quiser perguntar aí sobre a entrevista. Vamos deixar na descrição do vídeo links para o currículo da professora e também links para algumas obras que vamos citar no vídeo. Bem-vinda, Cláudia. É com muita alegria que te recebemos no Lutz Global. Muito obrigada, Helenita e Sara. Muito obrigada pelo convite. Nós ficamos muito felizes, né, que você aceitou, uma referência muito importante para a história ambiental aí da América Latina. Então vamos às perguntas. Uma coisa bem interessante, né, Cláudia, da sua formação, é que ela é bastante interdisciplinar, né? Você tem graduação em economia, mestrado em estudos latino-americanos e doutorado em geografia. Né, o mestrado e o doutorado aí você fez em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Então, você pode nos falar um pouco mais, né, sobre onde você nasceu, como a sua trajetória pessoal e profissional a levaram para a história ambiental? E também se você pode comentar um pouco, né, sobre o seu papel na fundação da SOLCHA. Bueno, gracias. Lo primero es que voy a cambiar de idioma. Les entiendo, pero igual que mi colega Gustavo Zarrilli, que tuvo el honor de estar en esta serie, mi portugués no me da y da pesar porque es una lengua tan hermosa que no la toco y además bueno, hablo mejor en español. Yo soy bogotana, nací en esta ciudad a 2.600 metros sobre nivel del mar y me gustaban mucho los animales desde chiquita. Cuando chiquita yo quería ser veterinaria. Después pensé que era mejor ser bióloga, pero mi mundo estaba muy ligada a los animales y a las ciencias naturales,
Pero mis papás son sociólogos y cuando fue pasando el tiempo, creo que me terminaron influenciando mucho y algunas de las preguntas que más me motivaban era tratar de entender por qué el mundo era como era y por el mundo me refiero como a la sociedad, me preocupaba mucho porque había desigualdad, porque había gente rica y porque había gente pobre y porque había tantas injusticias y terminé convencida por un profesor que tuve en el colegio que la disciplina que me podía enseñar a mí esos secretos del mundo era la economía, que la economía era como las fuerzas que uno no ve que determinan qué es lo que pasa en el mundo. Entonces terminé estudiando economía, pero yo nunca estuve muy contenta en economía. De hecho, tenía amigos biólogos, me iba a salidas con ellos, tomé cursos de biología mientras estudiaba economía. Bueno, tomé cursos de biología, de literatura, de fotografía, de todo. Pero yo nunca estuve muy contenta y muy convencida de la economía y tuve una suerte enorme. Cuando yo me gradué estaban tomando fuerza los temas ambientales y se creó un proyecto financiado por el GEF, el Global Environment Facility, que eran proyectos sobre conservación de biodiversidad en distintas partes del mundo y nuestro país Colombia aplicó para uno de esos proyectos en el Pacífico colombiano, en la costa pacífica colombiana, que era una zona a la que tradicionalmente no se le había puesto mucha atención. La principal atención de los biólogos había sido el Amazonas. Entonces necesitaban un economista y pues los economistas no sabían nada de medio ambiente. Y yo era una muchachita recién graduada de la universidad que debía tener por ahí 22 años, pero muy interesada en temas ambientales, tan interesada que yo me había ido a vivir a la selva un tiempo y terminé consiguiendo ese puesto. Entonces yo fui la economista de un proyecto de conservación en una de las selvas más biodiversas del mundo y de las zonas más húmedas de todo el planeta. El segundo récord más alto de lluvia en el mundo, después de un lugar de la India, está en el Pacífico colombiano. Entonces yo tuve la gran felicidad de como economista poder trabajar en el área ambiental apenas me gradué del pregrado. Y estuve ahí 3 años. Pero yo creo que de la mano de tener como mis pies en las ciencias sociales bueno, ciencias sociales más o menos con la economía y de tener ese interés por la biología y por los temas ambientales, mi pensamiento siempre era muy histórico y yo creo que ser historiador es como, se puede pensar como una forma de entender el mundo, como una forma de aproximarse a entender la realidad que uno vive. Entonces, como estuve 3 años viendo esa zona, el Pacífico colombiano, como les digo, es una zona selvática, muy lluviosa, es una zona con la gran mayoría de la población negra, un porcentaje pequeño de población indígena, una zona muy pobre, y yo me enamoré de esa zona y estaba muy intrigada por entender qué era esa zona. Y ahí me surgió las ganas de hacer un doctorado y de hacer un doctorado para investigar esa región, porque era como era. Y para mí era clarísimo, como alguien interesado en los temas sociales y sobre todo en algo muy importante que estaba pasando en esa época, que era como una reformulación de la gente negra como un grupo étnico, como comunidades que tenían una cultura propia muy valiosa. Entonces tenía esa pregunta que era muy manejada por antropólogos, pero yo tenía el tema ambiental ahí clarísimo. Entonces encontré en la geografía la disciplina que me permitía unir esos temas sociales con esos temas ambientales, pero mi pregunta era histórica. Entonces digamos que yo entré a hacer el doctorado con una preocupación que podríamos llamar historia ambiental y de hecho por esos días, antes de irme a hacer el doctorado, había descubierto la historia ambiental por unos colegas que me pasaron libros de Donald Worster, a quienes ustedes, el libro de Dust Bowl, y ustedes entrevistaron a Donald Worster en esta serie. Bueno, estoy como hablando un montón. Sobre Solcha, yo tuve la suerte que el momento en que empezó a formarse la Solcha fue cuando yo terminé mis estudios doctorales. La primera reunión pre-Solcha, digamos, cuando todavía no se estaba pensando Solcha, fue en Chile. A mí me invitaron, pero yo era estudiante doctoral todavía en esa época, no tenía financiación para ir y no pude ir, pero la primera reunión en la que empieza ya de manera consciente a pensarse en Solcha fue la reunión que organizó Reinaldo Funes en La Habana, en Cuba, y a esa reunión yo sí fui. Entonces yo estuve en esas primeras reuniones, pero yo no fui de las personas que lideró eso, en parte porque yo no había estado en Chile, había gente que ya se conocía,
yo había estado en una reunión del ASEH, de la Asociación Gringa de Historia Ambiental, y ahí había conocido a Reinaldo, estaba Estefania, conocí a John Soluri, entonces como que ya empezaba pues como a ser parte del grupo. Y luego en Carmona, la reunión de Carmona en España, ahí se forma oficialmente la Solcha y yo quedé como representante de Colombia en la junta de la mano de Estefania Galini. O sea, Estefania y yo hemos trabajado, siempre hemos sido una dupla fuerte como representando a Colombia, aunque no somos los únicos, acá hay más gente. Germán Palacio estuvo desde el principio, Sean Van Osdal, mi esposo, también, y pues todos los nuevos que vienen como Vladimir, bueno, etcétera, que son un montón. Entonces, creo que yo hice parte desde el principio como, digamos, representante del país, pero creo que algo importante pensar no es simplemente como el momento de fundación en el 2006, sino cómo ese grupo pionero fue formando lo que fue la Solcha, creando como la trayectoria y definiendo cómo iba a funcionar la asociación. En la siguiente reunión que la organizó Regina Horta Duarte en Belo Horizonte en 2008, yo asumí la tarea de crear la página de la asociación y la mantuve durante muchos años. Ustedes saben, Solcha no tiene plata, era algo que yo hacía con el apoyo institucional de mi universidad. Entonces, creo que, como digo, más que el momento fundacional, es como una cantidad de gente se fue congregando alrededor de esta idea común de fomentar la historia ambiental, de acompañarnos, y nos fuimos haciendo amigos y nos fuimos apoyando. Entonces, esa fue como la manera como yo fui empezando en el proceso de crear la Solcha. Pessoal, teve um probleminha com o Denis em função de troca de horário, do fuso horário lá, horário de verão, né? Que ele está na Brown. Então agora ele entrou na live e vai poder então participar com a gente. Boa noite, Denis. Boa noite, Helenita. Boa noite, Cláudia, Sara, todos. Me perdoem também pelo atraso, mas esse problema com horário, mudança de horário, início de horário de verão aqui também me confundiu um pouco com o início da entrevista. E eu vou já iniciar fazendo a minha pergunta para a Cláudia, né? Também agradecendo a presença dela aqui na nossa entrevista. É uma honra, né, estar entrevistando você. E a minha pergunta é sobre o seu livro, El Pacífico Colombiano, Después de la Esclavitud, que é uma parte da sua investigação, da sua pesquisa de doutorado. Nele você buscou valorizar um pouco a natureza e relacionar ela com as comunidades negras e indígenas colombianas a partir de uma perspectiva da história ambiental. O seu foco era a transição da escravidão ao trabalho livre, né, para a libertação e a construção de um campesinato negro. E como você demonstra no livro, né, e nós também podemos relacionar com o Brasil, ela está bem presente nas fontes históricas e também na constituição, né, do mundo rural colombiano. E aí, então, a minha pergunta é mais para saber sobre o livro, se você poderia falar um pouco sobre a construção do livro, sobre as fontes que você utilizou, e sobre o papel desses habitantes, né, dos habitantes negros nessa história, principalmente quais os tipos de fontes que você utilizou e, resumidamente, como você percebeu a relação desses grupos com a natureza. Mil gracias, Denis. Mira, tu pregunta encaja muy bien con lo que veníamos hablando antes, y es que después de graduarme de la universidad estuve trabajando en un proyecto de conservación de biodiversidad en el Pacífico colombiano por 3 años. Estamos hablando de mediados de los 90 y fue un momento muy particular porque el Pacífico colombiano es una zona pobre, digamos, poco valorada, y fue una coyuntura en que el Pacífico adquirió un nuevo valor doble. O sea, por un lado, la visión de las comunidades negras que vivían en las zonas rurales, en los ríos, en esta zona que es una zona selvática, como comunidades étnicas que le aportaban mucho a la nueva definición de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Es decir, que las únicas comunidades étnicas muy valoradas por su cultura no eran los grupos indígenas, sino también la gente negra, pero no tanto la gente negra en general, sino en particular las comunidades negras rurales de los ríos del Pacífico colombiano. Y de la mano de eso vino la valoración de las selvas, ¿no? Consideradas tradicionalmente como
bosques problemáticos que habían sido vistos por realmente un par de siglos como prueba de la pereza de la gente negra y de la falta de emprendimiento, y empezaron a ser valorados más bien como zonas muy biodiversas, muy especiales para el país. Entonces yo estaba influenciada realmente por todos esos discursos y por estar en medio de ese trabajo en ese momento. Entonces fui a hacer el doctorado en geografía con una pregunta, y es: el Pacífico colombiano había sido muy estudiado, yo no sé si muy, pero sí, había varios libros sobre el Pacífico colombiano durante el periodo colonial. Y la razón es que una de las instituciones más importantes en el periodo colonial es la esclavitud. Y el Pacífico colombiano en el siglo XVIII fue la principal zona esclavista de lo que en ese momento fue la Nueva Granada, que era uno de los virreinatos del Imperio Español. Entonces, el interés hacia el Pacífico estuvo mediado por el interés en esa institución colonial que fue la esclavitud. Pero una vez se acaba la colonia y pues en un proceso gradual desaparece la esclavitud, desapareció también dentro de la historia el interés por el Pacífico colombiano. Entonces, yo que estaba trabajando ahí, estaba viendo y conociendo, viajando por toda la región, hablando con los antropólogos, hablando con la gente, sobre todo de la región, y empecé a leer todos estos libros, pero los libros llegaban, ¿no?, hasta principios del siglo XIX, y yo no entendía nada de lo que había pasado durante el siglo XIX y durante el siglo XX. O sea, había un silencio de casi 200 años para que yo pudiera entender qué era lo que había pasado en esa región, y por eso me fui a hacer el doctorado con la idea de tratar de entender esa historia regional. Y en el centro de esa historia regional estaban las comunidades negras. En mi libro, desafortunadamente, las comunidades indígenas, que son minoritarias pero muy importantes, no tienen un lugar central. Y lo otro que era fundamental era la naturaleza. O sea, yo llevaba 3 años trabajando en un proyecto de conservación de biodiversidad y pensando en los bosques y en el agua. Y había querido estudiar historia, pero me dijeron que estudiar historia uno se demoraba 9 años, que era muy largo, y en geografía era justamente donde yo podía encontrar, poder seguir con mis preguntas de carácter social, pero responderlas a partir de su relación con la naturaleza. Entonces el libro tiene lo que creo que es un argumento muy bonito, y es que si nosotros queremos entender el proceso de la construcción de la libertad en el Pacífico, que empieza durante la esclavitud, pero a mí me interesa sobre todo lo que pasa, digamos, después del proceso de abolición, que aquí en Colombia fue en 1851, tenemos que entender la relación que la gente tenía con el medio. Digamos que la pregunta tiene que ver con el significado de la libertad, porque como pasó en Brasil, en muchas partes de Brasil, y como pasó en Cuba y como pasó en muchos lugares, mucha de la gente siguió trabajando en las mismas cosas después de la libertad. Es decir, la gente en el Pacífico colombiano la gente negra fue llevada a trabajar en la minería de oro de aluvión. Esta era una zona como Minas Gerais de minería de aluvión, pero solamente de oro, durante todo el siglo XVIII, y todavía siguen sacando oro. Entonces, después de la libertad, la gente negra siguió sacando oro. Entonces, la pregunta que se han hecho otras personas antes de mí es, bueno, entonces, ¿qué cambia? Si sacaban oro antes y sacaban oro después, ¿qué significa la libertad y cuál es la gran diferencia entre el antes y el después? Y la respuesta, en el caso del Pacífico, tiene que ver con el control que la gente negra logró tener del territorio. Y cuando hablo del territorio, finalmente hablo de la naturaleza. La gente negra logró tener acceso a las minas, en algunos casos por compra, por ocupación, por arriendo, pero las minas, ¿qué son? Las minas son el subsuelo. O sea, la gente negra logró tener acceso al subsuelo y logró tener acceso a los bosques, y utilizaba los bosques que les daban agua, que les daban materiales para construir las casas, para construir las canoas, para construir las herramientas, comida, ¿no?, los peces, la cacería, la tierra, en las pequeñas zonas en la selva en la que la tierra es suficientemente fértil. Entonces, fue ese control del territorio que la gente negra logró tener en el Pacífico colombiano, porque era una zona que tuvo mucha importancia económica durante la colonia, pero en la República la importancia económica de la minería en el Pacífico fue decayendo. Esa minería era controlada por gente, digamos, blanca mestiza, que no era de la región, que era, digamos, los más importantes esclavistas, era gente que vivía en la zona andina, y esa gente perdió el control con las guerras de independencia y con la disminución de la productividad de las minas, porque los depósitos más productivos ya los habían acabado, y con las guerras y el abandono que tuvieron las minas,
la infraestructura minera se fue deteriorando. Entonces, curiosamente, a diferencia de lo que pasa en Brasil y a diferencia de lo que pasa en Cuba, que las plantaciones azucareras y las plantaciones cafeteras están en pleno auge y los dueños siguen manteniendo el control de los medios de producción, es decir, siguen manteniendo el control de la tierra, la gente negra pasó de ser esclavos en las plantaciones a ser trabajadores en las plantaciones. Mientras que en el Pacífico colombiano siguieron trabajando en la minería, pero ya siendo ellos los, casi que podríamos decir, los dueños en la medida que aunque no tenían títulos, eran los que controlaban la selva y los que controlaban el acceso al subsuelo. Entonces, lo que digo en ese libro es que es ese control territorial, es ese control de la naturaleza lo que permite que la gente negra en el Pacífico tuviera unos niveles de libertad más grandes, mayores que lo que tuvieron en otras partes de América Latina. Entonces, fíjense que la pregunta es una pregunta que no es una típica pregunta ambiental, no es sobre que también están los bosques, ni sobre la erosión, ni sobre la deforestación. La pregunta social y la pregunta es política, es sobre cómo se construye una comunidad nacional que tiene en uno de sus pilares de los ideales republicanos la libertad y cómo esa libertad la pudo construir la misma gente negra, pero en la medida en que estaba en una economía que estaba, digamos, en decaída y en un ambiente que logró conocer, llenar de significado y utilizar. Entonces la gente negra está en el centro, pero la naturaleza también está en el centro de esa pregunta. Los archivos son los archivos tradicionales, aquí no hay una diferencia muy grande. Yo utilicé fundamentalmente archivos, estuve en el Archivo General de la Nación un año, pero también estuve en los archivos de otras ciudades, estuve en Popayán, estuve en Cali, estuve en Washington y estuve también en archivos notariales y archivos que no eran archivos, era entrar a la notaría y sacar los libros hasta debajo de la nevera. En ciudades como Quibdó, estuve también en Guapi, que son ciudades dentro del Pacífico colombiano. Leí muchos relatos de viajeros, de curas de la iglesia, y tal vez lo único que fue como particular, distinto en términos de historia ambiental, fue tratar de entender qué eran, por ejemplo, el caucho y la tagua. La tagua es una palma que da unas semillas que en inglés se conoce como vegetable ivory, que son unas semillas que tienen como forma de huevo y son como marfil vegetal. Entonces leí biólogos desde principios del siglo XX, todo lo que decían sobre el caucho negro y la tagua, que es algo que típicamente no hacen los historiadores y más bien sí hacemos los historiadores ambientales. Antes da Sara fazer a pergunta, eu só fiquei com uma curiosidade a partir do que você falou. Na Colômbia teve um processo de branqueamento, por exemplo, como teve no Brasil, ao longo, né, desse processo do século XIX, veio muitos imigrantes, né, para o Brasil, principalmente aí alemães, italianos, né, entre outros, né, mas teve uma política, né, de branqueamento. Eu fiquei pensando, né, se teve algo semelhante na Colômbia. Mira, hay unas diferencias grandes porque Colombia no tuvo una economía tan potente, digamos, como la economía brasileña, y en esa medida no atrajo muchos inmigrantes. Colombia se montó al bus, por decirlo de esa manera, del auge exportador que fue fuerte en Brasil desde el siglo XIX. En Colombia realmente solo empezamos a exportar café de manera fuerte y decidida en la década de 1910. Entonces, fue una economía débil que no atrajo migrantes europeos para eso que tú llamas el proceso de blanqueamiento, pero el tipo de ideología que tenían las élites colombianas era una ideología muy parecida, con una diferencia yo creo importante en el contexto, y es que en Brasil la población negra tiene un peso porcentual mucho más grande que en el caso colombiano. El caso colombiano también es importante, pero pesa un poco menos que en Brasil, y a diferencia de Brasil, la población indígena tiene un peso en números, pero también en la identidad nacional más grande. Entonces, la ideología es muy parecida, encontramos los mismos discursos de la necesidad de blanqueamiento, del llamado a inmigrantes que no llegaron nunca, pero en un contexto diferente donde ese proceso se dio de manera muy distinta. Sara.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo. Uma boa tarde, boa noite para a professora Cláudia. Muito feliz de estar podendo conversar com ela hoje, né? Antes de fazer minha pergunta, eu queria lembrar todo mundo que ainda não é inscrito para se inscrever no canal já agora, para não esquecer, que é bem importante. Compartilhar com quem possa se interessar com o tema, para ajudar, né, a chegar a mais pessoas e continuar crescendo. Mas então, a minha pergunta ela é baseada no seu artigo Aguzar la mirada colectiva, el gran desafio de la história ambiental latino-americana, que inclusive é uma ótima leitura, muito interessante, quem ainda não fez, recomendo. Mas então, considerando, né, o potencial que a história ambiental tem para compreender o passado latino-americano de uma forma mais abrangente, mais diversificada, como você vê a possibilidade de colaboração entre historiadores ambientais, pesquisadores de outras áreas e parceiros externos à academia, né, para enriquecer essa narrativa histórica da região? Sara, yo creo que es necesaria y que de alguna manera nosotros hacemos esa colaboración de manera implícita. Entonces, por ejemplo, les contaba que las fuentes que utilicé para ese libro fueron fuentes tradicionales, pero que hubo algo particular de historia ambiental que implicó leer a los biólogos y a los agrónomos que escribían sobre caucho y que escribían sobre el marfil vegetal. Y eso ha sido para mí el caso en casi todas mis investigaciones, que es típico por los temas que nosotros tratamos, que en el proceso de investigación colaboramos con otros investigadores que son de otras áreas. Entonces, por ejemplo, por los temas, si tienen que ver con agronomía, leemos a agrónomos, leemos a veterinarios o leemos a biólogos, y ahí hay una colaboración, digamos, implícita. Y recientemente he caído en cuenta que una de las cosas más importantes de la historia ambiental es que nos permite pensar el tiempo en la muy larga duración. Y eso nos conecta con otra gente distinta, con otros especialistas distintos, como los geólogos y los paleontólogos, a quienes estoy leyendo cada vez más, y estoy leyendo estudios genéticos para entender, por ejemplo, de dónde llegaron los perros en el caso de Colombia. Entonces, ahí hay una colaboración, pero digamos que no es una colaboración explícita, pero es una colaboración, porque finalmente el conocimiento que nosotros producimos no lo producimos solo, y lo producimos en red con esas otras personas. Pero yo creo que hay un espacio que algunos han explorado, yo no lo he explorado mucho, de hacer esas colaboraciones de manera explícita, es decir, que no sea solamente leer el trabajo de los demás, sino formular proyectos y trabajar con los otros. Una limitante a veces en esas colaboraciones es que, digamos, está el biólogo y el biólogo hace la parte de biología y el historiador hace la parte de historia, y casi como que la juntan al final, ¿no? Como quien hace un libro con distintos capítulos y cada quien escribe su capítulo. Yo creo que el verdadero reto y el verdadero reto grande de la historia ambiental es entender que en el mundo las realidades no están separadas, y que aunque es importante que cada quien tenga sus especialidades, tratar de hacer un trabajo mancomunado en que realmente nos entendamos los que tenemos disciplinas más sociales y los que tienen unas disciplinas, digamos, más en el área de las ciencias naturales. Yo espero poder hacer ese tipo de trabajos en el futuro. Y creo que también ahí incluye la gente que no es parte de la academia, y eso me lleva a una reflexión, y es, ¿quién hace la historia? Yo no soy historiadora, yo no soy historiadora de título, nunca estudié historia, yo estudié economía, estudios latinoamericanos y geografía, pero he estudiado historia todo el tiempo y he hecho historia todo el tiempo, porque, como les decía, creo que ser historiador es como una forma de pensar, es una forma de aproximarse al mundo, es una manera de entender la realidad que tenemos, y no creo que sea exclusiva de los académicos. Yo creo que un abogado puede ser en ese sentido, tener mente de historiador, pero también mucha gente no académica, y de hecho hay libros y procesos históricos escritos y examinados por gente por fuera de la academia, y tenemos ahí un potencial enorme. Entonces sí, creo que es fundamental, importante, y bueno, que lo debemos hacer. Maravilha, Cláudia. E isso que você falou também já é um gancho aí para a próxima pergunta, então, que eu vou fazer. Você tem um capítulo, né, que se chama Para que e para quién hacemos história?
Confessiones em torno à história pública, no livro História Ambiental de América Latina, Enfoques, Procedimentos e Cotidianidades, de 2022, bem recente. E foi uma grata surpresa esse seu artigo, né, que é um tema muito instigante e nos interessa muito aqui no canal, porque aqui a gente está na interface, né, entre história pública e história ambiental. Então, nesse capítulo, você questiona, a partir de uma iniciativa de escrita da história da sua própria família, né, por parte da sua mãe, que é a família Leon Gomes, quem faz a história e com que fim, né? Então, é o que você acabou de dizer, né? Não são só os historiadores de formação, né? E para a história pública, né, realmente se considera, né, não apenas historiadores, porque quantas pessoas também podem escrever, né, e publicar, enfim, não só os historiadores detêm, né, esse conhecimento. Você fala também, né, que costumamos publicar nossos textos em periódicos acadêmicos, e que isso também não facilita muito, né, o acesso para os públicos mais amplos. Internet, redes sociais, meios audiovisuais são novos formatos de escrita e divulgação histórica que permitem fazer uma história com e para o público, que é o que justamente, né, também a história pública também reflete, né. E você, inclusive, dirigiu um documentário, né, que eu achei muito interessante, né, e está no YouTube, inclusive, a Orilhas del Duda, nas margens da dúvida, traduzindo para o português, né. Você diz, né, no texto, né, traduzindo também, um meio audiovisual pode gerar entusiasmo por um projeto que vai além do âmbito habitual de um historiador. Esse documentário também mostra que a pesquisa sobre ecologia tropical na Colômbia foi gravemente afetada pelo conflito armado, que teve um dos seus principais cenários nas selvas. Então, você pode falar um pouco mais sobre a sua experiência nesse documentário, né? Então, interessante, uma outra forma de escrita da história, e como a história ambiental pode ganhar se for pensada em conexão com a história pública? El tema de la historia pública me encanta y celebro mucho lo que están haciendo ustedes, que es parte de historia pública, y la historia pública puede ser muy variada, y creo que la historia pública, como dice el título de ese artículo que mencionas, Elenita, nos lleva a pensar en lo más fundamental, y es ¿para qué hacemos historia? Las personas que nos consideramos historiadores y que dedicamos nuestra vida a la historia, ¿para qué hacemos historia? Y creo que muchos, cuando publicamos libros o publicamos artículos académicos que tienen un público relativamente chiquito, nos cuestionamos mucho ¿para qué todo ese esfuerzo? Y entonces eso nos lleva a los objetivos, a para qué, pero también a los métodos de cómo hacemos historia. Lo primero que quiero decir es que yo creo en los productos académicos. Yo creo que los libros académicos tienen un lugar, que es importante hacer esos libros que nos toman muchos años, ¿no? Estar metido en los archivos, que es importante ese trabajo muy juicioso, y que también las revistas académicas tienen también un lugar. Pero me parece muy preocupante que nosotros limitemos nuestro trabajo a eso, y me parece aún más preocupante que un historiador, sobre todo nosotros, los que trabajamos en las universidades y que tenemos unas exigencias de trabajo en la universidad para poder permanecer, para poder pasar de una categoría a otra, que esas exigencias muchas veces están en tensión con esas otras preocupaciones de llegarle a otros públicos. Entonces, si uno publica un artículo, no sé, en el periódico, no vale lo mismo que si lo publica en una revista. Entonces, hay problemas, y yo creo que son problemas que hay que señalar y sobre los que muchas personas han y hemos trabajado, y es cómo lograr que las instituciones también valoren ese otro tipo de productos. Y es una maravilla, porque entonces nos lleva a pensar cómo escribimos y en dónde escribimos. Yo hice, por ejemplo, y aquí aprovecho para mostrarles una pequeña cuña, este es un libro para niños. Es un libro que es ilustrado y que es producto de mi investigación sobre parques, y habla sobre de dónde viene el agua de Bogotá. Entonces, es cuando uno cambia la forma de pensar, le puede llegar a públicos que uno no se imagina. Y en este caso, este es un libro hecho especialmente para niños y hecho para colegios, con todo, y que implica, como dirían ustedes, creo, parcerías, que implica buscar
trabajar con otra gente. Entonces yo aquí tuve que trabajar con un ilustrador y tuve la buena suerte de trabajar con un argentino maravilloso que se llama Daniel Rabanal. Y luego con antes realmente con el documental, pues ya ni siquiera es la escritura, que es el medio con el que yo me siento más cómoda, sino en el caso del documental trabajé con Pablo Mejía, que realmente fue la persona que hizo el documental, porque yo no sé manejar esos... no sé hacer documentales, pero estuvimos hombro a hombro, Pablo y yo, trabajando en eso, y la historia del documental es una historia muy bonita. Pablo estaba trabajando conmigo en mi investigación sobre parques, que llevo mucho tiempo en esa investigación, y dentro de uno de los parques nacionales hubo un centro de investigación que inicialmente fue investigación en primates y luego se amplió a investigación de ecología en los límites de la Amazonía colombiana. Y yo conocí ese sitio, yo vivía ahí muy cerquita, es en la mitad de la selva. Pablo sabía grabar, Pablo sabía editar, entonces hablamos de esa experiencia, era una experiencia también cercana a Pablo. Pablo era estudiante de ciencia política que estaba haciendo como su trabajo de grado conmigo, y Pablo también es hijo del profesor de biología que montó esa estación. Entonces le dije, Pablo, yo creo que lo que debemos hacer es hacer unas entrevistas con su papá, que es Caturo Mejía, porque es muy importante que esa historia se sepa. Entonces empezamos entrevistando a Caturo y luego empezamos a entrevistar a algunos de los estudiantes que hoy en día son profesores y grandes investigadores, y poquito a poquito lo que eran como unas entrevistas para guardar, para hacer un archivo, para que la historia de la investigación biológica no se perdiera, terminó convirtiéndose en un documental. Y es una historia muy bonita porque fue una estación biológica muy productiva, que funcionó durante 16 años en el corazón del territorio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más importante, yo creo que ha tenido América Latina, que son las FARC. Y estábamos haciendo el documental en un momento histórico muy bonito en Colombia, que fue el proceso de paz del gobierno Santos, del gobierno del presidente Santos, con la guerrilla de las FARC. Entonces, reconstruimos esa historia y por ser ese momento pudimos regresar a la zona del campamento. El campamento se había abandonado, lo tuvieron que abandonar en el año 2004, cuando la guerra se volvió insostenible, y secuestraron a uno de los investigadores. Este campamento lo había hecho mi universidad, la Universidad de los Andes, de la mano con unos primatólogos japoneses, y uno de esos primatólogos fue secuestrado en el año 2002, y ese fue el momento en que terminó por abandonarse el campamento, y fue un momento en que se acabó un previo proceso de paz y el ejército entró con mucha fuerza a atacar la guerrilla. Entonces fue un momento de guerra muy dura, y la idea del documental pues era una idea que tristemente no funcionó, y era contar esa historia con la idea de, en el contexto del proceso de paz, volver a abrir la estación biológica y volver a retomar esas investigaciones, porque en biología y en ecología es muy importante que haya datos en muchas áreas, es decir, sobre aves, sobre plantas, sobre primates, de mucho tiempo, para que una persona nueva que llega pueda utilizar toda esa investigación in situ de lo que sucede en un lugar particular. Entonces, nuestra idea era con los investigadores que habían estado como estudiantes y como recién graduados durante mucho tiempo en el campamento, retomar, y con el apoyo de la Universidad de los Andes volver a montar el campamento. Teníamos el apoyo de la vicerrectoría, bueno, la cosa iba muy bien, nos apoyaron para terminar el documental, hicimos un gran lanzamiento en la universidad. Pero cuando terminó el proceso de paz, entraron lo que se llaman las disidencias, son los grupos de las FARC que no se unieron al proceso de paz y que siguieron armados, y en el contexto de las disidencias fue imposible reabrir la estación. Entonces, fíjense que no funcionó, pero la idea era no solamente contar una historia con un método distinto, sino contar la historia no simplemente para contarla, sino con un fin muy específico, que era continuar con la investigación biológica, pero desafortunadamente la guerra en Colombia, la violencia en Colombia no para, entonces no pudimos. Muito interessante, né? Nossa. E o documentário está disponível, vou colocar na descrição, vou colocar o link. E até esse livro que você mostrou, que maravilha, né? É uma história em quadrinhos, então.
E tem como a gente adquirir? Não sei se você pode mandar o link, depois eu disponibilizo. Pues, sí, el problema es el transporte, pero sí, es de venta pública. Uhum. Não tem versão e-book, só para saber? Sí, yo creo que se puede comprar en ebook, probablemente. Sí. Né? Aí facilitaria, de repente. Mas parabéns, que iniciativa maravilhosa. Poxa, parabéns mesmo. Sara, então. Então, a minha próxima pergunta é bem, né, continuando aí um pouco dessas questões, né, a importância da reserva biológica Serra de la Macarena na história ambiental e política da Colômbia, né? Então, como que você acha que o desenvolvimento dessa reserva reflete as mudanças na responsabilidade estatal em relação à conservação da natureza ao longo do tempo, né? O que ela consegue nos ensinar sobre isso? E de que forma a história dos parques, que envolve aí com questões políticas, ambientais e redes científicas globais, né? Como essa história pode oferecer novas perspectivas para entendermos o cenário da Colômbia, mas da América Latina, né? E aí, né, pergunto isso porque você tem esse projeto em andamento sobre a história dos parques na Colômbia. Como está indo esse trabalho? A gente pode esperar um livro em breve, talvez? Mira, empecemos contando un poquitico de la Macarena para que la gente que nos está oyendo se ubique. En Colombia los parques empiezan mucho después de Brasil. En Brasil los parques empiezan en la década de los 30 y en Colombia el primer parque es de la década de 1960 y del año 1960. La Macarena fue una reserva biológica que se creó en el año 1948. Entonces la Macarena es como un pionero del sistema de parques nacionales de Colombia. Entonces, yo creo que la pregunta que me hace Sara es una pregunta muy, muy pertinente porque nos permite ubicar a la Macarena en una historia más larga que tiene unas paticas antes, pero sobre todo tiene mucha historia después para entender lo que con algunos amigos llamamos the nature state, o no me gusta cómo suena en español, pero es como el estado natural o cómo el Estado adquiere una responsabilidad que podríamos llamar nosotros una responsabilidad ambiental. Entonces, si nos paramos en el año de 1948 y pensamos en cómo había habido una responsabilidad como por el cuidado de la naturaleza antes de ese año, era una historia bastante débil, pero es una historia interesante porque es una historia asociada a la agricultura. En Colombia se crean las primeras reservas forestales, aunque no necesariamente tienen ese nombre. La primera es una reserva de 1918, que es la reserva el Bosque de Piedras Blancas, que lo crea la ciudad de Medellín para asegurarse el suministro de agua a la ciudad. Entonces, aquí todavía no estamos en el tema agrícola, pero estamos en el cuidado de los bosques para cuidar el agua. O sea, el recurso valioso era el agua y los bosques eran entendidos como lo que permitía cuidar el agua en un contexto en que la naturaleza se entendía como una naturaleza muy abundante, infinita, donde hay mucha agua y hay muchos bosques, y este efectivamente era un país con mucha agua y muchos bosques. Entonces, ese cuidado de la naturaleza empieza asociado muy temprano, en el caso, por ejemplo, de Medellín y también en el caso de Bogotá, con garantizar la cobertura boscosa para que las cuencas que suministraban el agua para las ciudades estuvieran en un buen estado. Luego, en la década de 1930, asociado a la ley de tierras. Entonces, ojo que aquí la preocupación fundamental es la agricultura, es la justicia social que tiene que ver con la ley de tierras. La preocupación no es una preocupación de lo que nosotros llamaríamos ambiental hoy en día y permite la creación de reservas otra vez para garantizar el agua, pero ya no el agua para las ciudades, sino el agua para la agricultura. Y así se crean en la década de los 30 las primeras reservas forestales. Entonces, aquí estamos hablando del cuidado de la naturaleza, estamos hablando del cuidado de los bosques, del cuidado del agua, pero con una lógica muy claramente productiva, que es muy importante. Pero digamos que es relativamente débil. Hay ya unas leyes y la responsabilidad está dentro del Ministerio de Economía o del Ministerio de Agricultura, pero todavía en ese momento no había un área específica dentro del Estado con responsabilidades ambientales. Entonces, esos son los antecedentes y la Macarena viene a ser otra historia distinta, completamente desligada del cuidado de los bosques
para el suministro de agua urbana o para el suministro de agua para la agricultura. La historia de la Macarena es una historia muy loca, porque esta es una reserva biológica, y reserva biológica es algo que se inventan o se copian, pues, unos médicos colombianos que encontraron por ahí en unas clasificaciones francesas y entendían que reserva biológica era el nivel más alto de protección que podía tener una zona, porque ellos lo que querían con la Reserva Biológica de la Macarena era proteger un bosque para la investigación científica. Entonces, aquí ya hay un cambio muy distinto. Y esa historia es una historia de muchas casualidades, porque es una historia que tiene que ver con la creación de un centro de investigación biológica en la ciudad de Villavicencio. Villavicencio queda en la Orinoquia, abajo de los Andes, como en los pies de las montañas de los Andes, y en el comienzo de una zona plana de sabanas, pues que se conoce aquí en Colombia como los Llanos, pero es la cuenca del Orinoco, que limita con la selva del Amazonas. O sea, Villavicencio queda muy cerca del Amazonas, en los Llanos y muy cerca de los Andes. Y ahí había una estación para la investigación de la fiebre amarilla. Era una investigación en la que colaboraban lo que hoy en día es el Ministerio de Salud, o digamos un área del Estado especializada en la salud, que es parte de lo que podríamos llamar nosotros el Estado de Bienestar. Y por el otro lado, la Fundación Rockefeller, que había decidido unos años atrás erradicar la fiebre amarilla y estaba teniendo muchos problemas con erradicar la fiebre amarilla, porque había aparecido una cosa que se llama la fiebre amarilla selvática, y era la fiebre amarilla que tenían los animales silvestres como los micos y que era transmitida por unos zancudos que vivían en la selva, distinta de la fiebre amarilla, digamos, típica de los puertos y de las ciudades. Entonces, había un núcleo de investigación de entomólogos que estudiaban a los zancudos transmisores de la fiebre amarilla y de médicos, porque la fiebre amarilla es una enfermedad. Entonces, la preocupación era una preocupación fundamental por la salud humana. Desde ese lugar en Villavicencio, ellos lograron ver una montaña que no salía en los mapas de Colombia, que es la montaña de la Macarena, o se conoce aquí como la Serranía de la Macarena, y esa montaña sale por sobre la selva, una selva que era lo más parecido a una selva virgen, era una selva donde no vivía nadie. Y ellos, que tenían que ir a la selva a recolectar los micos y los zancudos para poder entender cómo funcionaba la fiebre amarilla, decidieron crear esa reserva biológica. Entonces, ¿qué es lo que es importante acá? Esa reserva biológica ya no la crea el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Agricultura como las reservas forestales anteriores. Esta vez es el Ministerio de Higiene, lo que más adelante se convierte en el Ministerio de Salud. Entonces, fíjense que si pensamos en la historia del Estado, el Estado va creando distintas responsabilidades. La historia del Estado en América Latina es un Estado relativamente pequeño, con unas pocas responsabilidades, que se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando. Entonces, tiene mucha atención en la agricultura, por ejemplo, luego en la salud, y aquí va saliendo como un hijito, que es una responsabilidad por el cuidado ambiental. Pero la Macarena fue una cosa tan rara, y luego vino otra vez la violencia, que es la historia de Colombia, vino la gran guerra civil colombiana, que es una guerra civil que arranca justamente por la época en que se crea la reserva. La guerra civil llamada la violencia arranca en 1946 o 1948, cuando matan a el candidato presidencial que iba a ganar, Jorge Eliezer Gaitán, y aquí pues duramos matándonos durante más de 10 años. Esa guerra va a ser muy importante para que, así como la historia de la Macarena, de la otra reserva que también quedaba en la Macarena, digamos la estación biológica que les contaba, que es una estación biológica de finales del siglo XX que tuvo que ser abandonada, esta primera reserva biológica también tuvo que ser abandonada por otro ciclo de violencia distinto, y esa no tuvo hijitos, es decir, nadie, después de la Macarena, de la reserva biológica de la Macarena, no hubo otras reservas biológicas, fue la única. Y luego en 1960 empiezan a crearse los parques nacionales en Colombia. En 1960 se crea el primer Parque Nacional de Colombia. Aquí hay un cambio importante, porque en la década de los 60 se van a crear varios parques nacionales, pero todavía no hay una entidad del Estado encargada de los parques nacionales. Esos parques nacionales los va a crear el INCORA, la mayoría,
que es el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Entonces vemos cómo todavía el tema ambiental está subsumido dentro de otra responsabilidad del Estado, que es la reforma agraria. O sea, volvemos un poquito como a la década de los 30, en que las reservas forestales eran creadas para la agricultura. Aquí tenemos que la entidad encargada de reforma agraria es la que está creando los parques nacionales, pero como la reforma agraria es un asunto distinto a los parques, pues nadie realmente se encargaba de los parques. Entonces los parques estaban en su mayoría pues abandonados o con muy poquito cuidado. Y eso va a cambiar en el año de 1968, porque en el año 1968 se crea una institución muy importante para la historia de lo que llamaríamos la responsabilidad ambiental del Estado, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales, conocido como el INDERENA en Colombia. Entonces, en ese momento hay por fin una entidad encargada, digamos, de lo que nosotros en este momento llamamos temas ambientales, pero que en ese momento eran recursos naturales. Y es una institución que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene una atención muy grande porque tiene unos funcionarios que se habían creado cuidando los dos parques que tuvieron más desarrollo durante la década de los 60, que son dos parques en el Caribe colombiano, y estos funcionarios en el proceso de crear esos parques se habían vuelto ambientalistas. Y por el otro lado, había funcionarios que pensaban en los recursos naturales como una forma de mejorar la economía y querían, por ejemplo, que se exportaran más pieles, que era la época de la exportación de pieles de tigrillos, de jaguares y de babillas, que son los caimanes chiquitos. Entonces, había una tensión muy grande sobre cuál era el papel de ese Instituto de Recursos Naturales, si era fomentar el uso de los recursos naturales o cuidar los recursos naturales. Esa batalla finalmente la ganan los ambientalistas, pero aquí lo que vemos en la pregunta que tú me hacías, Sara, es la creación de una institución estatal encargada de temas ambientales. Y esa institución va a crear en el año de 1974 un código de recursos naturales, o lo que podemos llamar es todas las leyes que tienen que ver con los asuntos que tienen que ver con la naturaleza. Entonces tenemos dos pilares fundamentales de surgimiento de lo que llamamos en ese libro que les cuento, The Nature State. Entonces tenemos una entidad que es el INDERENA y una serie de normas en el Código de Recursos Naturales en 1968 y 1974. Y ya con eso, teniendo las leyes y teniendo la institución, se crea lo que hoy en día es el Sistema Nacional de Parques Naturales, porque en esa institución ya tenían la tarea de crear los parques y de pensar qué era lo que había que conservar. Entonces nosotros pasamos de una creación de unas reservas para otra cosa, de la creación de la Reserva Biológica de la Macarena, que es como una casualidad de la vida, en el 48, en el 60 la creación de unos parques por razones muy variadas y parques que no se desarrollan, a la creación en la década de los 70, porque ya hay un piso estatal fuerte, de una serie de parques, ya se crean más de 20 parques y a partir de ese momento nosotros podemos hablar de un área del Estado fuerte. Entonces, creo que parte de lo que es importante acá es que a diferencia de Europa, en que temas, o Estados Unidos, en que la contaminación va a ser una de las preocupaciones centrales para pensar en temas ambientales, en el caso colombiano y en el caso de América Latina, la conservación de esa gran naturaleza que tenemos va a tener un papel central en el surgimiento de esa responsabilidad estatal. La otra pregunta que me hace Sara tiene que ver como con la importancia de los parques en América Latina para entender como ese proceso global más grande. Y yo diría dos cositas, no me quiero extender demasiado. Y es si miramos la historia de los parques nacionales de América Latina, y aquí una pequeña cuña, con mis colegas Emily Wakefield y Frederico Freitas, que es brasileño, escribimos un artículo que va a salir en el journal JLAG a finales de este año o principios del año entrante, justamente sobre la historia de los parques, ya no en Colombia o en Brasil, sino en toda América Latina. Y lo que uno ve es unas diferencias muy grandes, como los parques nacionales los crea el Estado. Los países que tenían estados más fuertes, que tenían estados más desarrollados, son los primeros países en desarrollar parques nacionales y un sistema de parques. Entonces, los pioneros son Argentina, México, y Colombia
que era un país más pobre, con un estado más chiquito, va en la cola y Brasil está más entre los primeros. Entonces, digamos, si ustedes quieren, la fuerza del Estado es muy importante para entender el desarrollo de los parques naturales, pero también la realidad de cada país. Entonces, Argentina y Brasil, por ejemplo, crean uno de los primeros parques en cada lado de la frontera, que es el Parque Nacional Iguazú, para fortalecer la frontera, mientras que en México los primeros parques de la década de los 30 son parques que buscan fortalecer el proceso social de la Revolución Mexicana y tienen una lógica más de, digamos, fortalecimiento de la agricultura a través del agua, a través de la recuperación de suelos, pero en ambos lugares hay una preocupación grande por hacer fuerte, grande el país, ¿no? Hacer que la Revolución Mexicana y que México sea una nación verdaderamente fuerte. Y en el caso de Brasil y Argentina, de lograr que sus países tengan control territorial y por lo tanto hay una preocupación nacionalista allí muy, muy fuerte. Si miramos eso en el contexto global, vemos también unas diferencias, y yo termino aquí con esto, entre América Latina y África. En África, lo que se convierte en parques nacionales surgen dentro de un contexto colonialista. Son los países que dominan y que tienen colonias en África que crean estas reservas, mientras que en América Latina son los países independientes, las repúblicas independientes. Entonces, hay unas diferencias enormes si pensamos en la historia de los parques nacionales en distintas partes del mundo. Los africanos o los parques en África conservan sobre todo megafauna, porque ellos tienen rinocerontes y elefantes, hipopótamos y jirafas. Nosotros conservamos sobre todo bosques, entonces son historias muy distintas. Y los parques en África asociados a esa historia de la colonización se imponen sobre comunidades africanas que son desposeídas en el proceso, mientras que en América Latina eso también pasa, pero en mucha menor medida, en parte porque los parques, porque es un continente mucho menos densamente poblado y porque los estados no logran desposeer completamente a la gente que está allí, porque no la logran sacar. En la mayoría o en un porcentaje alto de los parques latinoamericanos hay gente viviendo. Entonces, la historia de los parques se mezcla con la historia del Estado, con la historia de la colonización, con la historia de la población y tienen unas trayectorias muy distintas en distintos países de América Latina ou em distintas regiões do mundo. Certo. E só muito interessante tudo isso, né? Mas uma curiosidade que eu acho que surge quando fala sobre a reserva biológica Serra de la Macarena, é o nome, né? Macarena, que lembra muito a música. Tem alguma ligação, alguma questão? Pues es que somos un país de herencia española. Y la Macarena es un nombre de una virgen española. Entonces, muchos de nuestros nombres vienen de España y son coincidencias, ¿no? Interessante. E sobre o livro, Cláudia? El libro está casi listo. Tengo escritos 4 capítulos y hay 2 que me falta terminar, que ya he escrito la mayoría del capítulo y espero terminarlo este año para mandarlo a una editorial. O sea que los procesos editoriales son largos. Yo quisiera que estuviera listo el año entrante, pero esos procesos suelen durar más de un año. Yo pensaría que en 2026 tenemos el libro. Ha sido eterno el proceso. Antes da minha próxima pergunta, eu gostaria de relembrar a todos para se inscreverem no canal, especialmente quem está vindo pela primeira vez, que está vindo para assistir a entrevista com a professora Cláudia, que se inscrevam, né, para também assistirem outros vídeos e se interarem também da história ambiental a partir de outros autores e autoras. A minha pergunta agora é um pouco sobre a história dos zoológicos colombianos que a professora Cláudia tem trabalhado mais recentemente e até publicou um artigo na revista Manguinhos, na revista brasileira. Mas antes de perguntar mais especificamente sobre o tema, uma coisa que me chamou muita atenção num dos seus artigos foi que você menciona que o seu pai construiu ali um zoológico familiar
justamente porque a Colômbia ela teve várias iniciativas para a construção de zoológicos que acabaram fracassando. E aí, então, ele construiu esse zoológico e isso acabou suprindo na sua infância aí, essa ausência, né? E aí você teve também uma relação ambiental com esses animais, né? Esse viveiro de animais doméstico que ele construiu. E aí eu gostaria de saber um pouco como que foi isso, como que era a relação do seu pai com a natureza, com o meio ambiente, né? Essa sua relação também na infância. E é interessante também porque o Lutz, que é o personagem que nós pesquisamos aqui no canal e falamos muito sobre ele, também tinha um viveiro doméstico, né, de animais. E então eu achei interessante também essa relação. E aí uma pergunta mais específica sobre a pesquisa com a história dos zoológicos colombianos é se a gente pode pensar a construção do zoológico relacionada à percepção, aos sintomas da relação que a sociedade em geral mantém com a natureza. Se há aí uma relação entre as duas coisas e também mais o que a professora achar pertinente falar sobre essas pesquisas sobre os zoológicos. Me encanta que me pregunte sobre mi papá, que ha sido una persona que me ha influenciado un montón y a mi papá le encantan los animales. Y tengo yo esa duda grande porque a algunos de nosotros nos encantan los animales y a otra gente no, y no sé, pero él es un encantado con los animales. Y él es una persona que se crió de niño en la década de los 40, se crió en un país muy rural, inicialmente en un pueblo y luego vino a Bogotá, pero ustedes tienen también que imaginarse, Bogotá era en la década de los 40 una ciudad chiquita, una ciudad fría, una ciudad, ¿no?, a 2.600 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar, ¿no?, lejos de muchas cosas, rodeada por una zona rural de tierra fría, y mi papá entró al ejército. Él entró al ejército a prestar el servicio militar obligatorio y se murió su papá, se murió mi abuelo, y entonces él decidió entrar a hacer la carrera militar, pues para vivir de algo, y tuvo la buena suerte que en ese momento el Instituto Geográfico Colombiano, que estaba haciendo lo que se llama el levantamiento geodésico, que era tomar unas medidas para continuar con el proceso de armar el mapa nacional de Colombia, digamos que contrató o encargó a los ingenieros del ejército a hacer ese levantamiento en las zonas más difíciles del país donde los ingenieros del instituto no querían ir. Entonces, como eran los militares, ellos sí tenían que ir a todas partes. Entonces, mi papá tuvo la suerte de tener un entrenamiento como ingeniero dentro del ejército y que lo mandaran a unas zonas apartadas de Colombia. Y él lo mandaron a Chigorodó, lo mandaron a varios lugares, pero entre esos lo mandaron a Chigorodó. Y Chigorodó era un sitio de fuerte extracción maderera, era una zona selvática, y por eso las diferencias que les decía, era una zona selvática a nivel del mar, no a 2.600 metros, y una zona donde estaban sacando mucha madera. Entonces era un pueblito diminuto, era un pueblito que tenía 2 calles, donde la gente vivía de meterse, lo que decimos nosotros en español, de meterse al monte, de meterse a la selva para extraer madera. Y en ese proceso no solamente extraían madera, sino también animales. Cazaban animales y, como pasa en todas partes, cuando cazaban a las mamás, se quedaban con las crías. Y como a mi papá le gustaban tanto los animales, él se encontraba con que la gente que había cazado esos animales, a veces los vendía o los tenía en el mercado y él los fue comprando. Entonces, el pequeño zoológico, la pequeña colección de animales, mi papá la tuvo como comandante de un pequeño grupo del ejército encargado de hacer el levantamiento geodésico en una zona selvática. Y es producto del encuentro de un hombre citadino, de una persona que había vivido, digamos, desde sus 10 años en Bogotá, que se había criado en una ciudad y que se encuentra con la selva y que se encuentra en ese proceso de expansión de la frontera, y que es en ese encuentro que conoce, él tenía un mico, un mico que se llamaba Monkey, él tenía una boa, que hay una foto de mi papá con la boa en el artículo de Maguiños, y tenía unos otros animales, pero muy poquitos, era una colección muy chiquita, y luego cuando él lo mandan para otro lado, tiene que regalar los animales, y es el momento en que están empezando a levantar el zoológico de Medellín,
y él regala los animales al zoológico de Medellín. Es decir, los primeros zoológicos en Colombia se forman con las donaciones, como la de mi papá, de gente de la ciudad que termina yéndose a las zonas apartadas y en esas zonas apartadas encontrándose con los animales nativos y atrapándolos y encarcelándolos y amarrándolos y creando estas colecciones. Y esa experiencia de mi papá me lleva a contestarte como la pregunta más amplia de como cuál es la relación de estos zoológicos con la sociedad, qué nos dicen. Y hay algo bien interesante cuando uno compara la historia de los zoológicos en América Latina, y para mí fue interesante hacer esta historia porque los zoológicos colombianos son unos zoológicos chiquitos, pobres, y si uno mira en la literatura sobre zoológicos, son sobre los grandes zoológicos, ¿no? Como el zoológico de Londres o el zoológico de Tokio o el zoológico de Hamburgo, y aquí son zoológicos del siglo XIX, y estos son unos zoológicos chiquiticos. Pero la comparación es muy interesante porque ambas son instituciones urbanas. Los zoológicos son lugares donde se encierran animales silvestres para supuestamente la educación, pero claramente el disfrute de la población urbana. Y como la urbanización fue primero en Europa y fue primero en Estados Unidos, estas instituciones claramente urbanas surgen primero en esos lugares donde la urbanización es más temprana, pero con significados muy distintos. Entonces, en el zoológico de Londres, por ejemplo, o en los zoológicos europeos, ¿cuáles eran los animales que más se exhibían? Los animales que más se exhibían eran los animales africanos, eran animales grandes y sobre todo eran animales exóticos que venían desde muy lejos. Jirafas, sobre todo elefantes, bueno, y ese tipo de animales eran las atracciones fundamentales del zoológico. Entonces, los zoológicos eran claramente en Europa instituciones imperiales, eran instituciones de ese centro europeo que estaba trayendo ese resto del mundo. Piensen que estamos hablando de la época en la que efectivamente los países europeos tenían colonias africanas y de sus colonias traían muestras de la vida de sus colonias, traían leones, traían esas cosas y las encerraban para que los ingleses y los alemanes pudieran ver esos animales. Pero esto es en el siglo XIX. Si nos vamos al caso colombiano, un país latinoamericano pobre, los zoológicos se desarrollan 100 años después y evidentemente no pueden traer elefantes ni pueden traer ese tipo de animales, por lo menos inicialmente, sino que se forman con fauna nativa. Y se forman sí en las ciudades, igual que en Europa, pero no con animales exóticos, sino con animales nativos, producto del encuentro, como el de mi papá, de esa gente de la ciudad con esos animales colombianos, pero en las zonas de fronteras. Entonces es una historia muy, muy distinta. Incluso el zoológico de Buenos Aires, que es de finales del siglo XIX, que es el gran zoológico, empieza así, empieza con fauna nativa de las pampas y luego, como Argentina era la gran potencia latinoamericana, Argentina sí logra imitar a Europa y traer, hay unas fotos lindísimas de una jirafa que traen por las calles de Buenos Aires, también traen elefantes, pero los zoológicos, igual que los parques, son instituciones globales, pero son instituciones globales que toman forma distinta en cada una de las sociedades y en el caso de América Latina, mi papá es un perfecto ejemplo del inicio de los zoológicos en un país pobre como Colombia, pobre pero biodiverso. Que pesquisas interessantes, Cláudia. Eu fiquei pensando aqui, você crê que você está trabalhando numa perspectiva de história ambiental global? Porque você, né, nas suas falas, pelo menos, você faz tantas conexões, né, e comparações com, né, com... No, me encantaría. Yo me siento, Elenita, muy felizmente provincial en un sentido, en el sentido que mis preocupaciones son muy sobre Colombia y soy muy sobre mi historia propia. Entonces, por ejemplo, el libro del que ustedes me preguntaron, Paisajes de Libertad, lo escribí porque trabajé 3 años en el Pacífico y qué encantada y me fascinaba la región y no la entendía y no había libros sobre esa región. Entonces, investigué algo que no era una preocupación académica, era una preocupación de mi vida misma. Los zoológicos tienen que ver con mi propia historia. Mi papá, que quería tanto los animales, me llevaba
a lo que fue el primer zoológico bogotano, que no quedaba en Bogotá, sino en las afueras. Era un zoológico, sigue siendo un zoológico relativamente chiquito, triste, pero era para entender mi propia historia y la historia de mi papá. Entonces son preguntas muy parroquiales y muy personales. Pero lo que creo valioso y lo que creo que podemos hacer muchos de los latinoamericanos es, y gracias a Solcha, ¿sí? Gracias a esa red de la que hacemos parte de nosotros 4 y los que nos van a oír seguramente, es ponerla en perspectiva latinoamericana y en perspectiva global. Es decir, para entender mi historia, a mí me sirve comparar mi historia con la historia de Brasil, me sirve comparar mi historia con la historia de los japoneses, con la historia de los alemanes, y así pongo a Colombia en el contexto global y entiendo mejor mi propia historia. Pero eso no es historia global, eso es una historia nacional o una historia local que tiene como marco, como contexto, un contexto amplio. Y creo que esto tiene que ver con otra cosa importante de las dificultades que tenemos nosotros para hacer historia global, y es que nuestros recursos para investigación son mucho más limitados. O sea, no es lo mismo hacer historia si tú estás en Harvard o estás en una universidad o en un país con una mirada imperial que si tú estás en un lugar como Bogotá. Entonces, pero creo que de la poca importancia que tiene Colombia en el mundo, hay una ventaja muy grande. Y es que si yo hago historia y quiero que la lean mis amigos brasileños, y si yo hago historia y quiero que la lean mis amigos ingleses, y si hago historia y quiero que la lean mis amigos alemanes, como quiero que la lean, yo tengo que hacer que a ellos les interese. Yo tengo que mantener mi corazón acá, pero dejar de ser tan parroquial en la manera como escribo y como entiendo y como presento mis investigaciones. Entonces yo creo que voy a seguir investigando Colombia toda la vida y las cosas cerquita, las cosas que tienen que ver con mi vida y mi familia, pero para hacer respuestas mucho más grandes. Mas acho que aí que está a riqueza, né, do teu trabalho, porque lendo a gente vê isso, né? Quase todos mencionam alguma questão da família mesmo, esse que fiz a pergunta, né, de história pública. É fascinante, né? Isso traz o coração, né, também, não é só o cérebro, né, para pesquisa, né? Eu acho lindo. Enfim. Mas agora, então, Cláudia, tem uma pequena surpresinha aqui para você. Deixa eu só colocar. A gente pediu para uma pessoa que é sua amiga, que gosta muito de você, gravar um depoimento. Então, a gente pediu para a professora Regina Horta Duarte, né, dar um depoimento, né, sobre a querida Cláudia. E até foi engraçado quando eu escrevi, né, fazendo o convite, ela respondeu imediato, convite irrecusável. Que, enfim, né, uma pessoa que, né, conhece, né, a Cláudia e gosta muito dela. Vamos assistir, então. A cidade é Berna, na Suíça, o ano 2023. O evento é o simpósio da Sociedade Europeia de História Ambiental e o momento é a conferência de encerramento. Eu assisti, a sala estava cheia, houve uma grande fila para a entrada, uma sala maior para a conferência, todos esperando. E a convidada, uma pesquisadora, uma grande pesquisadora latino-americana, fez a sua conferência sobre histórias alternativas dos cães através do oceano e a tenacidade desses cães, trabalhando com a história dos animais na América Latina. Eu tive a sorte de ter assistido essa palestra um dia antes. E, portanto, durante a palestra, além de rever a palestra, que certamente já tinha sido incrementada pela palestrante, eu pude parar um pouco, né, para olhar, eu quis ver a reação das pessoas enquanto a palestra acontecia. E eu olhei ao meu redor. E eu vi que as pessoas estavam magnetizadas pela palestrante, pela narrativa, pela apresentação do PowerPoint, que era perfeita, pela articulação, pelas análises teóricas das fotografias, dos documentos, um trabalho fenomenal.
e acompanhei e engrossei a salva de aplausos ao final na conferência, que foi o ponto alto do evento. Um dos pontos altos, mas certamente um dos mais altos do evento, né? Essa mulher era a Cláudia Leal, e eu naquele momento senti muito orgulho dela estar ali, fechando um evento europeu, de uma sociedade antiga, já estabelecida de história ambiental, e com um tema de história ambiental latino-americana, mas visto de uma perspectiva muito transnacional, e Cláudia brilhou. Todos nós podemos ficar muito orgulhosos dela. Ela é uma professora titular de Bogotá, em Bogotá, na Universidade de Los Andes. Vocês na introdução já devem ter falado de todos os livros que ela publicou, editou, dos artigos importantíssimos, dos reconhecimentos que ela teve, né? Do papel na Solcha, que é importantíssimo. Em 2006 ela estava presente na fundação institucional da Solcha, em Vila de Leyva, na Espanha, né? Dessa trajetória exemplar que ela tem como professora, como pesquisadora. E eu acrescentaria, que talvez vocês não saibam, ela dirigiu um documentário sobre história ambiental, que está disponível no site da Universidade de Los Andes. A Cláudia é uma profissional completa, né? Ela é uma pessoa de muitos talentos, muitas habilidades e muitas atividades, né? Eu diria também que ela, além do papel na Solcha, ela tem um papel internacional muito importante, tal como esse de ser convidada para a conferência internacional lá da European Society, mas também ela foi vice-presidente do Consórcio Internacional das Organizações da História Ambiental entre 2016 e 2019. Ela passou pelo Rachel Carson Center em Munique. A sua trajetória acadêmica, né, tem uma relação com instituições internacionais, foi feita em instituições internacionais de grande relevância, né? Então, essa completude aí desse perfil profissional da Cláudia é muito impressionante, né? Eu diria que há algumas palavras que definem Cláudia: paixão pela profissão, o compromisso com a qualidade, com a seriedade teórico-metodológica, com o cuidado com as fontes, né? E o carisma também, esse carisma que ela tem e que ela desenvolve a cada dia. Há pouco tempo, eu conversando com um amigo meu, Antônio Aker, ele esteve num evento em Bogotá e assistiu a uma palestra de Cláudia, e ele me escreveu no WhatsApp comentando os pontos altos do evento, que é o carisma da apresentação de Cláudia. Então, Cláudia é uma narradora muito fascinante, né? Eu diria ainda, e aí de um ponto de vista pessoal, que Cláudia é uma grande amiga, e como o nome diz, é uma amiga muito leal, generosa, querida, afetiva, mãe de Siena e Nico, né? É uma pessoa muito, muito especial. E eu tenho certeza que os seguidores do canal vão ter um prazer imenso, tiveram um prazer imenso de assistir sua entrevista, já que eu estou ao final, e que essa entrevista será um grande sucesso para o canal, tá? Muito obrigada. Eu esqueci de dizer que eu sou a Regina Horta Duarte. Isso era o menos importante, né? Um abraço. Tremenda sorpresa. Yo me apena oír eso, pero Regina, yo la adoro, la admiro, y oír eso, sí, me hace muy feliz, pero también da un poco pena oír essas alabanças de alguém. Graças. Mas é tudo verdadeiro, né? Ela falou assim, nossa, que maravilha, né? A Cláudia é tudo isso. Sim, tenho pena. Então, Cláudia, acho que todas as homenagens são merecidas, né? Você é uma pessoa muito, enfim,
querida, né, no trato, e as suas pesquisas são fascinantes, né, enfim, uma qualidade impressionante mesmo, né, e o que é mais, assim, você não sendo, né, não tendo a formação, no caso de historiadora, né, consegue ter um trabalho de uma qualidade, assim, num nível altíssimo, né, enfim, não fica devendo nada mesmo, né, para historiadores, então, assim, é algo que confirma isso, né, que os historiadores não têm monopólio nenhum da escrita da história mesmo, né, e assim, queria te parabenizar mesmo por essa obra tão fascinante, a contribuição tão importante para a história ambiental aí da América Latina. Pues les agradezco, yo creo que estás exagerando un poquito. Não, de maneira nenhuma. Então vamos assim, indo já para o final, né, finalizando a entrevista, agradecer demais a Cláudia por ter aceitado, né, o nosso convite e a ideia de também, né, mostrar para os historiadores, estudantes brasileiros, né, quem de repente não conhece ainda a Cláudia, né, enfim, convidar para ler os seus textos, né, pesquisar mais sobre a Cláudia. E se você tiver alguma mensagem final, Cláudia, fica à vontade. Pues quiero agradecerles la invitación. Para mí, en serio, es un honor muy grande hacer parte de esta serie. Esta serie tiene unos colegas brasileños o han participado en esta serie, han sido entrevistados, colegas a quienes quiero, admiro mucho. Creo que Brasil es como la potencia en historia ambiental latinoamericana, que creo que la hemos hecho todos, pero Brasil es el país sin duda donde esta área a la que nos dedicamos es más fuerte. Entonces, pues yo les agradezco inmensamente y creo que este es un ejemplo más de algo muy bonito que hemos construido muchos, que es esa red como amorfa que es la Solcha, y que es una red que se mantiene por la pasión que sentimos muchos por la historia ambiental, pero yo creo que finalmente lo que la mantiene fuerte son lazos de cariño entre nosotros, y creo que cada oportunidad de estas es una oportunidad para fortalecer esos lazos con la gente que ya las tenemos o con gente nueva, ¿no? Por ejemplo, yo a ustedes no los conocía y bueno, espero que en Río nos podamos dar un abrazo, pero es una sociedad muy cariñosa, es una sociedad muy bonita, es un grupo, sí, hecho con pasión y cariño. Entonces, nada, quería como resaltar eso y darle las gracias. Sara. Então, queria agradecer muito pela entrevista, foi realmente um prazer, assim, além de todos os elogios muito bem colocados, queria dizer que eu admiro muito a sua escrita, assim, sempre que eu leio seus textos, acho muito fluidos, muito interessantes, uma narrativa, transparece mesmo, assim, na escrita, então é muito bom quando encontramos pesquisadoras tão completas, assim. Obrigada pela entrevista. Denis. Eu também queria agradecer a entrevista e dizer que aprendi muito hoje, sempre aprendi muito também com os seus trabalhos. Sempre que eu utilizo eles, eu ficava pensando, né, na pessoa que estava ali escrevendo, e hoje a gente pode relacionar muito com a sua vida, o seu trabalho, e também com o seu interesse pela história pública, né, que é muito importante, que nós também temos buscado muito aqui. Então, foi uma entrevista muito rica e espero que outras pessoas possam também estar aprendendo mais com ela. Obrigado, professora. Não, a ustedes muchas gracias. Eu acho que a Cláudia coloca isso nos textos, né? Esse afeto, esse carinho que ela falou, acho que também está nos textos, né? Então, é muito, muito legal isso, né? Parabenizar mais uma vez, né? E enfim, quem não se inscreveu ainda se inscreva, né? Estamos continuando aí nas entrevistas, enfim, né? E então vamos finalizando por aqui. Um abração para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Bueno, mil gracias.